Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este lunes 16 de enero. Fíjese que hoy El Salvador está cumpliendo 31 años de que firmaron unos acuerdos que pusieron fin a la guerra civil de 12 años. Son unos acuerdos llamados acuerdos de paz y que están en discusión frente al nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele y frente a la opinión de muchas instituciones y personas. Sin embargo, hace 31 años respiramos nuevos aires en este país, El Salvador. Yo ahora les doy un saludo desde un lugar de Guatemala que se llama Río Dulce y quiero contarles que por fin se me concedió un deseo de conocer Livingston. Livingston, una playa del ambiente garífuna del Atlántico de Guatemala, más bien el Caribe de Guatemala, pero les quiero decir que vale la pena. Estén pendientes porque estamos desde el Hogar San Pedro Claver, estamos planeando hacer algunas excursiones. De hecho, el próximo 28 y 29 ya tenemos un primer viaje hacia Guatemala, Antigua y Panajachel, siempre a beneficio del Hogar San Pedro Claver. Estén pendientes porque algún día vamos a organizar una para este lugar desde donde les saludamos ahora, que es Río Dulce en el departamento de Izabal, precisamente a la par del puente de Río Dulce. Fíjese que el día de hoy vamos a finalizar la homilía de Monseñor Romero que hemos iniciado hace varios días, más de una semana, hemos estado estudiando esta homilía. La homilía se titula Cristo Rey, clave y orientación de nuestra historia. Así se titula esa homilía, precisamente predicada por Monseñor Romero el día de la fiesta de Cristo Rey, que es el último domingo del tiempo ordinario de la Iglesia Católica. 3 son los pensamientos que Monseñor en este momento le llamó razones. Cristo Rey, clave y orientación de nuestra historia, decía él, por 3 razones, y esos son los 3 pensamientos. Primero, porque su reino es el reino de Dios. Segundo, porque su misión es la verdad. Y tercero, porque su objetivo es la liberación integral de todos los hombres. Son los 3 pensamientos y bueno, Monseñor desarrolló esos 3 pensamientos, se dedicó a hacer el análisis de la realidad, como hemos hablado en este programa que tiene 2 partes. La primera parte es la reflexión de la homilía de Monseñor Romero y la segunda parte es la reflexión de los textos bíblicos de cada día. En la primera parte hemos venido estudiando que Monseñor Romero es un profeta de Dios porque tiene la capacidad de analizar desde el principio a fin la realidad. Este es el profeta, no el que adivina el futuro, esos no son profetas, esos son adivinadores o futurólogos, como les quiera llamar, pero el profeta es el que entiende la realidad, la analiza de principio a fin, la que advierte que si no cambiamos vamos para o aquella situación. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ahora Monseñor termina esta homilía precisamente con algunos llamamientos que van enfocados a que el pueblo salvadoreño comprenda que no es la violencia el camino, que no es la destrucción, sino que la solución es que cada quien desde su ámbito pueda aportar para él habla de reconstruir el país. Yo quiero invitarles a que vayamos escuchando a Monseñor Romero en este segmento de la homilía, porque precisamente el carácter de un profeta es evitar a costa de todo el baño de sangre, la injusticia, la intolerancia. ¿Puso la confianza Monseñor en el nuevo gobierno que nació con el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979? Sí, es lo que ayer les decía, una puerta se ha entreabierto. O la abrimos entre todos o la cerramos definitivamente. La historia nos dice que esa puerta entreabierta se volvió a cerrar y tuvimos que caminar hacia una cruenta guerra civil. Oigamos a Monseñor. Junto con esta campaña en favor de los desaparecidos, se ha suscitado otra campaña en favor de los familiares de las personas que han sido asesinados por pertenecer a Orden, al PCN y a otros cuerpos de seguridad. Creemos ciertamente que es también justo que se investiguen las causas de la muerte de estas personas, y la misma justicia tendrá que distinguir lo que se debe distinguir
en las diversas maneras de dar la vida. Y tampoco debe de condicionarse la purificación de los cuerpos de seguridad a que se realice esta justicia. Es justo, pero también es justo que los cuerpos de seguridad purifiquen cuanto antes esas fuerzas del país. Y si de justicia se trata y de encontrar las causas de nuestros males, creo que el nuevo gobierno no debe parar hasta encontrar la última causa, que está en la injusticia social. Siempre hemos pensado que todas las violencias que han hecho los cuerpos de seguridad o que han padecido los cuerpos de seguridad tienen un trasfondo más criminal, y es la injusticia social. Y aquí continuemos un poquito con el análisis de la UCA, que dice precisamente el gran reto que tiene ante sí el nuevo gobierno. El gran reto es un problema no puede resolverse con gritos revolucionarios o por vías destructivas, sino que por su carácter prolongado harían inviable casi definitivamente la salvación del país. Yo quisiera llamar otra vez a la cordura a todas esas violencias que todavía persisten, y que no es destruyendo como vamos a reconstruir a nuestra patria, sino buscando la raíz del mal y todos por erradicarla. Tampoco puede hacerse esa transformación sin grandes y radicales cambios estructurales. Continúa la UCA, a ese conjunto de cambios radicales han llamado algunos la revolución necesaria, revolución necesaria porque es obligada y caracterizada por los hechos mismos y no por ideologías. El fantasma de las ideologías no debe poner freno a la necesidad de la revolución en lo económico y en lo político. Este país, pensado y ordenado en beneficio de las minorías, debe ser pensado y organizado, no en base a un bien común abstracto que con frecuencia oculta los vicios de la dominación y de la explotación, sino en base al desarrollo y la liberación plena de las mayorías populares oprimidas. Una perspectiva como esta implica el cambio radical de muchas de nuestras instituciones que han sido diseñadas y sobre todo han sido útiles para todo lo contrario. Aquí estaría pues el gran trabajo, el gran reto del nuevo gobierno y de cualquiera que emprenda la verdadera liberación del país. Un reordenamiento de esas estructuras en lo social, en lo político, en lo económico. Y yo auguro y pedimos a Dios, queridos hermanos, todos, para que no vaya a consistir el cambio solo en poner parches, sino en que de verdad sea lo que decía Cristo cuando hablaba de su renovación evangélica: vino nuevo en odres nuevos. Queremos saludar la aparición en su quinta etapa del periódico Independiente. Ojalá sea una luz de libertad también en nuestro pueblo. Se han encaminado a buenas soluciones los casos de buses pobladores de tugurios. Ha habido manifestaciones que se han llevado a cabo sin incidentes. Se han expresado con libertad pronunciamientos, conferencias de prensa de diversos sectores políticos que evidencian un clima que no había antes. Y hago a propósito de un llamamiento a todas las fuerzas profesionales, políticas del país, para que acuerpen con sus voces, con sus opiniones, en un pluriforme sentido de nuestro bien común, la renovación del país. No es hora de pasivismos, sino hora, hasta el más pequeño de los salvadoreños debe de poner su granito de arena en la reconstrucción de nuestro pueblo.
pero hay quejas de violencias en fincas de café, en algodoneras, en cañales, y hasta se dice que se destruyen, que se cortan palos de café o de algodón. Yo quiero recordarles la palabra sabia del Papa hablándole a los campesinos en Estados Unidos, cuando decía que uno de los deberes más grandes del que trabaja en el campo es cuidar para las otras generaciones el campo que Dios ha dado para todos. Se os ha confiado una parte de la mejor tierra del mundo, les decía el Papa, un suelo rico. Sois siervos de algunos de los más importantes recursos con que ha dotado Dios al mundo. Conservad bien la tierra, para que los hijos de vuestros hijos y las generaciones que le sigan, tierra todavía más rica que la que os fue confiada. Yo creo, queridos hermanos, que la justicia que ustedes piden en sus salarios se tiene que conseguir de otra manera, pero no destruyendo la fuente común del bienestar del país. Gracias a Dios se resolvió el país. Gracias a Dios se resolvió el impasse de la universidad, y yo quiero felicitar a las nuevas autoridades y hacerles un llamamiento para que de veras sea un centro de estudio desde donde la esperanza de la patria pueda iluminarse y no ser un foco de confusión. Hay más política que técnica y estudio. Y termino leyendo dos cartas, un pensamiento nada más de cada una, porque me da la tónica de este momento. Una es de un funcionario muy amigo que me escribe, entre otras cosas, pocas horas, son las 8 de la noche. Expliqué a mi compañero los serios obstáculos que he detectado y que operan como recidivas o pantanos, que de no superarse anegará la justicia y la corte hará la fosa común del humilde preso ilegalmente asesinado cruelmente o salvajemente desaparecido. Monseñor, me siento terriblemente solo y frustrado. He invocado la fortaleza de Dios, el amor de mi esposa y de mis hijos, y el amor para que me quite esta sensación amarga, triste y deprimente. Que no vaya a cundir, queridos funcionarios, este sentimiento de pesimismo, que no hay que dormirse en esta hora en que hay que trabajar mucho, que hay que cambiar y no ser esclavo de las legalidades, cuando el país ha vivido realidades que han pisoteado las mismas leyes constitucionales. No tenemos que ser pues esclavos de formulismos, sino buscar la salida honesta y justa de esta pobre patria. La otra carta es de un trabajador de buses, que dice: últimamente me intrigó en manera especial su insistencia en la reestructuración de los cuerpos de seguridad. Dice que él trabaja en negocio de buses. No es nada floreciente, nada florido, y solo llevando una vida metódica se suscita subsistencia, pero esa Policía Nacional que hasta ahora nos ha conducido, poco tienen de garante, está plagada casi en su totalidad de gente que hace una profesión de la mordida, la cosa más natural, afectando así nuestras precarias economías hogareñas, ya hecha andrajos. Usted no ignora la carestía de todo lo que se necesita para este trabajo. Y junto a este pensamiento, el que también expresaron en los tugurios las voces angustiadas que dicen: una vida miserable, cada día nos hundimos más en la desesperación, no tenemos agua limpia, ni alcantarillados, ni servicios sanitarios, no tenemos médicos ni medicinas, ni tenemos nada. Vivimos en los barrancos, en las quebradas, junto a los basureros y ríos pestilentes. Somos víctimas de abusos y la injusticia social. Todo esto clama a la realidad de nuestro pueblo. Este es el marco en que estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey, Rey de la justicia, Rey del derecho, Rey de la dignidad humana. Los gobernantes tienen un gran reto, no solo lanzada del pueblo, sino sobre todo por la justicia de Dios, que nos ha hecho a todos hombres iguales,
imágenes suyas, participantes de la dignidad de Cristo el Redentor, para ir a disfrutar con Él la misma felicidad, pero haciendo de esta tierra una antesala de ese reino del más allá. Por eso la fiesta de Cristo Rey nos llena de esperanza, porque Él vive, y desde nuestra oración y de nuestro trabajo y nuestra solidaridad, apoyados en esa fe y en esa esperanza, iremos buscando un mundo mejor. Así sea. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos ya en la segunda parte. Ya finalizamos la homilía del 25 de noviembre de 1979. Esa homilía que nos ha dejado grandes enseñanzas de un arzobispo que se convirtió por deseo propio en un catequista. Él decía, me encanta que el pueblo me tome como un catequista. Y eso es Monseñor Romero, un catequista que nos instruye, que nos educa para que podamos comprender mejor la palabra de Dios. Estamos en la segunda semana del tiempo ordinario. Ya el día de ayer domingo comenzamos la segunda semana del tiempo ordinario y son 34 semanas. Estas 34 semanas del tiempo ordinario se interrumpen con la Cuaresma. Precisamente cuando aparece el miércoles de ceniza, le ponemos pausa al tiempo ordinario y vamos a tener 7 semanas de Cuaresma y después 7 semanas de Pascua, y pasada la Pascua volveremos al tiempo ordinario. La primera lectura para el día de hoy está tomada de la carta a los Hebreos. Hemos dicho que la carta a los Hebreos es más una homilía o un tratado, no tanto una carta, no tiene la estructura de una carta. Ya dijimos también que este documento a los Hebreos, esa homilía, ese tratado, no fue escrito por San Pablo, está descartado. Posiblemente sí haya sido un documento escrito por un discípulo de Pablo. No tenemos el nombre, a lo mejor en años posteriores los investigadores logran determinar quién es el autor de este documento llamado Carta a los Hebreos, que es más bien una homilía o un tratado. La Carta a los Hebreos o documento a los Hebreos, tratado a los Hebreos, homilía a los Hebreos, capítulo 5 del 1 al 10, dice lo siguiente. Hermanos, todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, o como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios, sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos que decir que la carta a los Hebreos, esta homilía, este tratado, procura dejar a Jesús como el sumo y eterno sacerdote. Fíjese que hay que saber distinguirlo de los sacerdotes de la religión judía y también distinguirlo del sumo sacerdote. La iglesia judía tenía un sumo sacerdote y ese periodo puede ser 1 año, 5 años. Había un periodo de sumo sacerdote y él era el único, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al Santo Santorum, al Santo de los Santos, al lugar donde estaba el Arca de la Alianza de Israel antiguo.
Pues la carta a los hebreos, este documento a los hebreos, presenta a Jesús como el sumo, pero no solo sumo sacerdote por un periodo, sino el sumo y eterno sacerdote. Es un sumo sacerdote, pero eterno, y este es Jesús. Y no por voluntad de él, porque no se eligió él solo. Fue Dios el que lo eligió. Y este sumo y eterno sacerdote propició no solo la salvación de él, porque él no necesitaba la salvación, sino propició la salvación de toda la humanidad, no solo del pueblo judío. Y no necesariamente ofreciendo holocaustos, ofrendas, como un toro, como una oveja, como un cabrito, como una paloma o un par de pichones, no, sino él. Ese Jesús, sumo y eterno sacerdote, no ofreció otro sacrificio más que su propia vida. Esta es la carta, este es el documento, la homilía a los hebreos. A pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Sumo y eterno sacerdote que obedeció al Padre, a su Padre. El evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 2, versículos del 18 hasta el 22, y dice lo siguiente. Un día que los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿pueden los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Mientras tienen el novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que el novio les será quitado y aquel día sí ayunarán. Nadie usa un trozo de tela nueva para remendar un vestido viejo, porque lo nuevo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se echan a perder odres y vino. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Fíjese que tenemos los paralelos de este texto en Lucas capítulo 5 del 33 al 39 y Mateo 9 del 14 al 17. Son pocas las diferencias, las voy a resaltar porque me quiero concentrar en la novedad de la llegada de Jesús. Hay un celo sobre el ayuno, y ese ayuno mandado en la ley de Moisés, en la ley del Deuteronomio, en la ley del Levítico, era algo obligado. Había que ayunar y decir, hay que proclamar que yo estoy ayunando. Jesús no solo justifica el que los discípulos no cumplan ese precepto de la ley de Moisés, porque no están obligados, sino les da una novedad. El novio está con los discípulos, por eso no tiene sentido que ellos ayunen. El Evangelio de Lucas, fíjese que sigue siendo indeterminado. Mientras Mateo dice que los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan estaban en ayuno. Ellos son los que le fueron a preguntar: ¿por qué tus discípulos no ayunan? En Lucas dice solamente ellos le dijeron, es indeterminado. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen sus oraciones, y lo mismo hacen los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben, los tuyos no ayunan. Entonces, esta es una característica que tiene Lucas. Mateo, se le acercan los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos, los discípulos de Juan son los que preguntan, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y es que en ambos casos, tanto en Mateo como en Lucas, no tienen una preocupación porque el ayuno sea comprendido por los paganos como lo tiene Marcos. Yo quiero que nos concentremos un poquito en esto. Un pagano no está obligado a vivir el ayuno, porque no es hebreo, porque no es israelita. Mateo escribe para judíos. Lucas escribe para paganos, pero para paganos que se están convirtiendo al cristianismo y que son de habla griega. Marcos le preocupa que el pagano completamente comprenda qué es eso del ayuno. Entonces el pagano no está obligado al ayuno. Esto lo explica precisamente Marcos. A vino nuevo, odres nuevos. El odre es una especie de bolsa de cuero en donde se añeja el vino. Y si el vino es nuevo,
el odre, ese depósito de cuero tiene que ser nuevo, para que en la medida que el vino se va fermentando, el odre que es nuevo se vaya ensanchando. Si yo pongo un vino nuevo en un odre viejo, en una bolsa de cuero vieja, cuando el vino empieza a ensancharse, porque se está fermentando, va a reventar el odre. Bueno, esta es la novedad que yo espero que usted y yo la vayamos comprendiendo. ¿Por qué? Porque Jesús no es continuación del Antiguo Testamento. Hay algunos errores en los predicadores, en las predicaciones, tal vez en algunos textos escritos, que creen que Jesús es el que continúa el Antiguo Testamento. No, nada que ver. Jesús rompe con ese Antiguo Testamento. Por eso el ayuno, en este caso de parte de Jesús, queda anulado. No hay necesidad del ayuno. Ese ayuno lo mandaba la ley de Moisés. Ahora estamos hablando de un nuevo tiempo. Y esto es lo que quiero yo enmarcar. Y con esto nos vamos a quedar en la reflexión. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que usted y yo podamos comprender que estamos en un tiempo nuevo. Jesús hace nuevas todas las cosas. Y el ayuno, como lo manda la ley de Moisés, queda anulado prácticamente. ¿Por qué? Porque solamente tiene sentido el ayuno, ya con la venida de Jesús, solamente tiene sentido el ayuno cuando el novio no está con los discípulos. Pero mientras el novio esté con los discípulos, no hay sentido de ayuno, no tiene sentido el ayuno. Por eso, en la vida práctica nuestra, usted y yo debemos preguntarnos, ¿Jesús está con nosotros? No tenemos por qué hacer ayuno. Nos arrebataron a Jesús, lo hemos perdido, entonces sí tiene sentido el ayuno. Así vamos a ir avanzando en este programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio, estudiando texto por texto en su contexto para que vayamos aprendiendo. Yo les invito a que se suscriban. Yo veo que hay pocos que se han suscrito a este canal Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Suscríbase para que día a día este mensaje le caiga a su teléfono, a su computadora. Bendiciones para todos y para todas.